diario finalmente. Bien, vamos a hablar de nutrición. Que yo sinceramente creo que este tipo de información es la que nos va a meter a este trillón. Es algo que ustedes deberían manejar así como su nombre. Por eso es que vamos a empezar por ahí. Bien, ¿por qué razón nos alimentamos mal? Y todos los problemas que eso conlleva, ¿verdad? ¿Por qué nos alimentamos mal? Número uno, obviamente el problema de la comida, es decir, el problema que la comida tiene por sí misma. ¿Qué tiene la comida? 3 apellidos, como yo siempre le llamo, ¿verdad? Tiene excesos, deficiencias y carencias. ¿Qué dice la nueva teoría de la nutrición? ¿Verdad? Porque está cambiando la teoría de la nutrición. ¿Qué dice? Dice que nos estamos comiendo calorías que de más, ¿verdad? Que por cierto, esta es la cantidad de calorías que la ciencia nutricional ha venido recomendando. Nos estamos comiendo proteínas de menos. Nos estamos comiendo azúcares de más. Nos estamos comiendo grasa de más. Colesterol de más. Imagínense nada más una yema de huevo. ¿Cuánto tiene de colesterol? Alrededor de 275 miligramos de colesterol. Te desayunas 2, ahí te estás tomando ¿qué? ¿Ya? 500, es decir, el doble de lo que necesitas al día. Al día. Luego hay gente que a la hora de la comida todavía se echa ¿qué? Un arroz con 2 huevos más, ¿verdad? Y la noche llega a su casa y dice, ¿qué dice? Nada, dice, pues puro huevo. Y entonces le dan ¿qué? Otros 2 huevos más. Entonces, ¿cuánto se comió al día? No 1000, sino ¿qué? 1500, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, obviamente que por todos lados problemas de colesterol alto. Obviamente. Fibra nos comemos ¿qué? De menos. Entonces, hablemos de las proteínas. La célula es así como un recipiente de proteínas lleno de agua, es lo que somos, prácticamente proteínas y agua. Estamos hechos de proteínas, es la materia prima que nos conforma, ¿verdad? Necesitamos alrededor de 3 gramos de proteína por cada kilo de peso. Entonces, una persona que pesa 70 kilos debería comerse 240 gramos de proteína al día, y una que pesa 60, pues 200. Nuestros productos, es decir, la proteína que viene en la Fórmula 1, en el Gol, en las barritas, en las sopas, se llama proteína aislada de soya. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el frijol de soya, que es como un frijol como cualquier otro que nosotros comemos, no solamente trae proteína, también trae grasa y carbohidratos. Entonces a ese frijol le quitan la grasa y los carbohidratos y solo dejan la proteína, por eso se llama proteína aislada de soya. Y se dice que es la mejor de todas las proteínas. ¿Por qué? Porque es la proteína que trae todos los aminoácidos esenciales y los no esenciales. Todos ahí vienen ya. Y ninguna otra proteína, ni la del frijol, ni la del arroz, ni la del pescado, el pollo, la carne, cualquier otra proteína, ninguna otra está tan completa como esta. Hay muchos estudios médicos que han demostrado que esta es la proteína que más ayuda, ¿verdad?, a pacientes con problemas de cánceres de todos tipos, ¿verdad? Cáncer de todos tipos, alteraciones hormonales también de todos tipos, colesterol alto. Fíjate, la soya baja el colesterol. Nada más por consumir soya el colesterol baja. Y también pacientes con problemas de riñón que ya le están haciendo hemodiálisis, es decir, a esa gente le sacan la sangre y se la filtran afuera, que es lo que hace el riñón normalmente. También es la proteína que mejor protege al tubo digestivo, es decir, la que mejor protege contra úlceras y daños al tubo digestivo. Ahora, ¿por qué razón nos faltan proteínas? Por muchas razones. Primero, comemos menos proteína de la que deberíamos comer. El consumo promedio va de 70 a 100 gramos por día. ¿Cómo nos damos cuenta que a una persona le faltan proteínas? Bueno, el pelo
La barba, las uñas no crecen como debe ser, o las uñas fácilmente se quiebran, ¿verdad? O el pelo se cae. Y dicen que lo único que detiene la caída del pelo pues es el piso. Dicen, no estoy muy seguro, ¿verdad? Segunda razón, las dietas. Las dietas. Es decir, es típico, ¿no? Que una persona quiere adelgazar y ¿qué hace? Deja de comer. Entonces, cuando el organismo se da cuenta que no hay proteínas con la comida, pues las empieza a tomar ¿de dónde? De los músculos, ¿verdad? De los músculos. Y ojalá todos estuviéramos así, con mucho músculo y no te lo acabaras tan rápido, ¿verdad? Siguiente razón, pérdida o muerte de células. Y aquí quiero que le pongan mucha atención. Se necesitan proteínas para reponer células. Células que perdemos todos los días. Todos los días. Es decir, cuarta razón, enfermedades. Cuando uno tiene problemas con los pulmones, por ejemplo, bronquitis, o te da gripa, ¿verdad? El moco está formado de proteínas también, se llaman mucoproteínas, ¿verdad? Es decir, no es, no sé, agua que estás tirando ahí, ¿no? ¿Verdad? El moco está así todo pues precisamente mucoso, ¿no? Se llama moco. Entonces, imagínate, esas personas que cada vez que tosen pierden una gran cantidad de moco, ¿verdad? Están perdiendo proteínas. Entonces hay gente que mejor se los traga y así no pierde proteínas. Esos que se rieron seguramente son los que se los tragan. Siguiente ingrediente, aceites esenciales, ¿verdad? Son el aceite oleico, linoleico y linolénico. ¿Se lo saben? Oleico, linoleico y linolénico. A ver, díganlos. Sí se lo saben. Fíjate, son esenciales porque tu organismo no los puede formar. Entonces, pero cada vez nosotros normalmente los tomamos, es decir, son los aceites como el aceite de girasol, el de aceite de maíz, el aceite de cártamo, el aceite de oliva, el aceite de canola, ¿verdad? Entonces, estos aceites normalmente los utilizamos para freír cosas. Digo, es raro que a veces a una ensalada le echas aceite de oliva crudo, ¿verdad? Aquí en México es muy raro, normalmente eso lo hacen, no sé, los europeos, normalmente en Italia, en esos lugares. Entonces, como aquí normalmente nos los comemos frito, ¿verdad? O quemado en el sartén, y ahí ya no sirve, ¿verdad? Es como poner el aceite quemado a tu cuerpo. Ese aceite quemado pues ya no tiene el efecto que debería tener, y entonces tenemos una deficiencia de esos aceites y hacen que la piel y los tejidos pierdan elasticidad. Elasticidad es la propiedad que tiene, ¿verdad?, un tejido, de que si lo estiras y lo sueltas vuelve a su punto inicial. Pero si tú lo estiras y no vuelve a su punto inicial, entonces quiere decir que perdió elasticidad. O bien si lo estiras y se rompe, como en el caso de las estrías de la piel. Esas estrías no son más que cicatrices, como si fuera un costal que lo estiraste, ¿verdad? Entonces las fibras se jalaron y ya se quedó así, y entonces hizo ahí una cicatriz toda fea. Digo que hay ocasiones en las que dicen que hay cremas y métodos que las quitan, pero en general no se quitan, ¿no? Y casi con cada embarazo van empeorando, ¿verdad? O bien las venas, ¿no? Se hacen como globitos y ya se quedan así, el globito hecho, y ahí pues no hay una buena circulación de la sangre, se hacen coágulos y es un problema, ¿verdad? Todo porque no comes suficientes aceites esenciales. Siguiente ingrediente, la fibra. La fibra es celulosa, es un carbohidrato que no se digiere. Necesitamos alrededor de medio gramo al día por cada kilo de peso, es decir, como 30 gramos por día. Los que acompañan sus comidas con tortillas de maíz se andan comiendo entre 10 y 15 gramos. Los que lo hacen con pan blanco, entre 6 y 8, ¿verdad? Entonces, eso hace que 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres sufran de estreñimiento. Yo siempre he dicho que esa es la enfermedad número 1 por causas de deficiencias alimentarias.
Siguiente, las vitaminas. Las vitaminas son parte estructural de todas las células. Primero que todo, la mayor parte de las vitaminas no se almacenan en el cuerpo y se pierde por la orina y el sudor. Entonces, de vitamina A en general nos tomamos ¿qué? Menos, ¿verdad? Entre el 10%, ¿verdad? Y el 1%. Debemos tomar 5.000 unidades todos los días. De vitamina C, pues también nos tomamos menos. Es decir, de todas las vitaminas en general nos tomamos menos. Ácido fólico, la mayor parte de la gente que no le gusta nada verde, ninguna hoja verde, pues no come nada. Por eso es una carencia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos faltan vitaminas? Primero, los alimentos que más consumimos son los que menos vitaminas contienen, primero que todo. Por ejemplo, la vitamina A. ¿Cuánto necesitamos por día? Ya dijimos, 5.000 unidades internacionales. Nos comemos entre el 1 y el 10%. La zanahoria es uno de los alimentos que más vitamina A contiene. Una zanahoria de 100 gramos, y piensen en cómo es de grande una zanahoria de 100 gramos. Es decir, no es un pedacito así, sino una zanahoria de 100 gramos apenas contiene 2.200 unidades de vitamina A. Eso significa que deberíamos comernos 200 gramos de zanahoria al día. Nada más para tener la vitamina A, y así tendrías que ir sacando otros 100 o 200 gramos por la vitamina B, no sé qué, y así de todo. Como resultado, quizás deberías comerte ¿qué? 6, 7, 8 kilos de ensalada todos los días. Primero, no te caben en el estómago. Primero que todo, ¿verdad? Mucha gente piensa que con tomarte un jugo de zanahoria en la mañana ya tienes toda la vitamina A que necesitas, y no es cierto. Un jugo de zanahoria te da 75 unidades apenas. ¿Qué quiere decir? Que todo lo demás se quedó ¿qué? En el resto de la zanahoria, ¿verdad? Mucha gente come ¿qué? La zanahoria o en una crema allá una vez al año, y otros ahí con el arroz hay un pedacito, ¿no? Pedacitos de zanahoria con el arroz, es todo lo que comen. Y así es como están todos los alimentos que consumimos. ¿Qué pasa cuando te falta vitamina A? Fíjate, así como la soya, que al tomar soya baja el colesterol, también al consumir vitamina A baja el colesterol. Nada más, por comer suficiente vitamina A. Otra, al faltar vitamina A no se forman estas células llamadas células T, que destruyen bacterias, virus y tumores. O sea, que al faltarte vitamina A puedes tener más infecciones y también puedes tener más tumores que pueden convertirse en cánceres, solo porque te falta vitamina A, ¿verdad? Otra, los alimentos, ¿verdad? Los granos y los frutos tienen un contenido bajo de vitaminas porque se están constantemente sembrando los terrenos a cada rato, el mismo terreno y el mismo terreno y el mismo terreno. 3, los alimentos cocidos pierden vitaminas, un 70%. Los alimentos que son esterilizados, ¿verdad? Yo antes, cuando empecé en Herbalife, siempre criticaba la comida en Estados Unidos. Decían que allá los gringos iban a un supermercado, compraban comida ya hecha, la metían al microondas, primero a su congelador, después la sacaban, la metían al microondas y ya tenían la comida. Ahora en México ya estamos igualitos ya estamos. ¿Verdad? ¿Quieres una sopa? Ya está ahí lista, le echas agua al microondas y a comértela. ¿Cómo estarán los nutrimentos de esa sopa? Bien rostizados. ¿Verdad? Entonces, muchos de esos alimentos son esterilizados para que no se descompongan. Esterilizar quiere decir que pones algo a una temperatura de 300 grados. Y entonces mata todos los virus y todas las bacterias y todos los hongos, todo lo que hay ahí orgánico se muere, ¿verdad? Entonces obviamente se pierden también ¿qué? Pues todas las vitaminas. Los frutos, jugos, ¿verdad? Embotellados o enlatados pierden de un 30 a un 50%. Las frutas, verduras o jugos al aire libre sufren oxidación y se van poniendo negritas. ¿Han visto, no? Una manzana que se va poniendo negrito. Se va perdiendo alrededor de un 17% por hora, ¿verdad? La vitamina C es la más frágil de todas. En 15 minutos a 25 minutos se pierde toda. Ya no queda nada.
La luz natural también destruye vitaminas. El estrés y el ejercicio hacen que utilicemos más vitaminas. Los estimulantes como el café y nicotina hacen el mismo efecto que el estrés. Los embarazos aumentan un 20% las necesidades de todas las vitaminas. El alcohol destruye vitaminas también, la B1 y la B12. El alcohol es un diurético, entonces orinas más y entonces pierdes más vitaminas. Por eso ayer yo no quise tomar, ¿vieron? Desde que Eduardo toma, no, yo no quiero perder vitaminas. ¿Verdad? Digo, no sé cuántas habrán perdido ustedes con la de borrachos. El café evita que se absorban las vitaminas del grupo B en el intestino. ¿Verdad? ¿Qué vas a hacer? ¿Sí? Así sí regreso, ¿eh? 2 mesitas y la verdad sí. El cigarrillo, ¿quiénes de aquí fuman? Eso, gracias por su sinceridad. ¿Verdad? Porque cuando llego a esta pregunta casi nadie fuma, ¿no? Yo no. ¿Verdad? Este término raro de intolerancia. Usted tiene una intolerancia de glucosa de tubo. Órale, pues a mí tanto que me gusta. ¿Verdad? Quiere decir que tus células están como que rechazando el azúcar, entonces el azúcar se sube en la sangre. ¿Verdad? Y entonces yo siempre digo a los médicos, cuando una persona la encuentras con el azúcar alta, jamás piensas en cromo. Piensas en un problema del páncreas y de insulina. Lo mismo que se encuentran en el colesterol alto, no dicen, seguramente usted no está comiendo vitamina A o seguramente usted no está comiendo suficiente soya. Eso no es así, ¿verdad? Ese es el problema, es lo que nosotros tenemos que cambiar en el mundo. Entonces muchos han sido diagnosticados como diabéticos y el problema no era, ¿verdad?, de insulina, sino era una deficiencia de cromo. Pero ¿cómo saberlo? Además hay excesos de ¿qué? Refinamiento, sobre todo de las harinas, ¿verdad? Harina blanca, procesos químicos, exceso de conservadores, fertilizantes, pesticidas, exceso de antibióticos, de tetraciclinas, ¿verdad? Exceso de hormonas, de estrógenos. Los estrógenos hacen que los pollos engorden y las vacas engorden y los cerdos engorden, ¿sí? Y crezcan además. Exceso de bacterias y parásitos, exceso de café, exceso de alcohol, exceso de cigarrillo, de nicotina, de puros, ¿verdad? ¿Y deficiencias de qué? De proteína vegetal. Fíjate que si tú nada más te comes alrededor de 50 gramos de soya al día, es suficiente para prevenir cualquier tipo de cáncer. Con 50 gramos de soya al día. Te comes 100 y casi no vas a envejecer. ¿Sí? Entonces, ¿qué crees que te conviene comer más? Soya. Más batidos, más barritas, más todo. Nos conviene a todos, finalmente. ¿Verdad? Más sopas. Siguiente, aceites vegetales poliinsaturados. ¿Verdad? Casi no comemos aceites vegetales. También hay deficiencia de oligoelementos, también hay deficiencia de agua y deficiencia de factores botánicos. Entonces, si tú te alimentas con una comida que tiene estas características que acabamos de mencionar, estás ¿qué? Nutriéndote mal. Miren, aquí es donde se centra nuestro negocio, porque esta mala nutrición es la que hace que la gente envejezca, se enferme, se sienta mal, le dé cáncer, le dé todas estas cosas que les da. Si nosotros logramos que suficiente gente escuche esta presentación, no se imaginan lo que esto va a significar en ingresos para ustedes. Número 2, ignorancia alimentaria. Es decir, el problema no es que la comida tenga estos excesos, ¿verdad? Estas deficiencias y carencias. El problema es, número 1, en que no sabemos qué nutrimentos contiene cada uno de los alimentos que se consumen todos los días. Es decir, nada más te dicen, el pescado tiene proteínas y ya.
come pescado porque tiene proteínas, pero ¿cuántas proteínas tiene? ¿Qué tipo de proteínas son? ¿Qué aminoácidos le faltan? No lo sabes. ¿Y a poco nada más tiene proteínas? ¿Qué más tiene? Pues que la tortilla tiene carbohidratos. Ajá, ¿y qué más tiene? Y así. No conocemos qué nutrimentos. Por cierto, la palabra correcta es nutrimento. Nutrimento. No es nutriente, es nutrimento. Es decir, porque si tú vas a hablar sobre todo con algún médico, con algún nutriólogo, algún licenciado en nutrición, y empiezas tú usando los términos inadecuados, ya desde ahí como que aquel dice, ¿este qué me puede enseñar? Ya ven cómo son. Lo sé porque así era yo. Así era yo, así estaba yo. ¿Estos qué se creen? Este Miller, ¿qué se cree de nutrición? ¿Verdad? Entonces no conocemos qué nutrimentos contienen los alimentos que nos comemos todos los días. 2, no conocemos la cantidad. Te dicen la leche trae proteínas y tú preguntas qué cantidad de proteínas hay en un vaso de leche y casi nadie te sabe decir, ¿verdad? 3, fíjate, tampoco conocemos la cantidad de nutrimentos que nuestro cuerpo necesita todos los días. No sabemos cuáles son, ni tampoco sabemos cuántos son, menos las cantidades que debemos comer de cada uno de ellos. Entonces, al no saber qué alimentos debes consumir ni qué cantidad, la gran mayoría de la gente escoge mal los alimentos que se come todos los días. Y termina con esto, excesos, deficiencias y carencias. Entonces esto es lo que pasa, un día te comes la cantidad correcta de calcio, pero no lo supiste, así de suerte, de chiripazo. Otro día te tomas solamente la mitad, y tampoco ¿qué? Lo supiste. Otro día te comes 4 veces lo que necesitas, y tampoco lo supiste. ¿Y eso pasa con quién? Con todos los nutrimentos. Otra, heredamos malos hábitos alimenticios. Primero, nuestra alimentación está en manos del ama de casa, ¿verdad? ¿Qué tanto sabe ella de nutrición? Prácticamente no mucho, ¿verdad? Sabe preparar alimentos, pero no sabe de nutrición. Entonces está tratando de darle a su familia la mejor alimentación del mundo, pero solo sabe preparar los mismos platillos que preparaba su mamá, su abuelita, su suegra, ¿verdad? Por eso de que la suegra casi no se mete, ¿no? Por eso el chiste aquel, ¿no? De, oye, ¿se murió tu suegra? Dice, sí. ¿Y de qué murió? Dice, no, murió envenenada. ¿Envenenada? Oye, ¿pero por qué tenía las costillas todas rotas? Dice, es que no se quería tomar el veneno. ¿Verdad? Entonces, otra, nos comemos siempre la misma comida. Es decir, tenemos algo así como 20 platillos, digo, no sé cuántos tengan ustedes, pero más o menos son como 20 que vas repitiendo toda tu vida. Toda tu vida. Toda tu vida. ¿Se han dado cuenta? Toda la vida te la pasas repitiendo la misma comida, ¿verdad? Y luego dices, ay, no he comido el arroz con no sé qué, y a comerlo. Y más o menos se tiene que preparar igual para que te guste, ¿verdad? Entonces comemos lo que más nos gusta, no lo que más nos conviene además. Entonces, si en esas comidas que tú te pasas repitiendo toda tu vida hay excesos, deficiencias y carencias, pues las vas a tener toda la vida. Simple, ¿verdad? Otra, herencia de la comida con sus enfermedades. Es decir, lo mismo que come papá, come el hijo, ¿verdad? Papá termina gordito y el hijo ¿qué? Pues también. Porque si no, no lo reconoce. ¿Verdad? Es como que se ve ahí dispareja la cosa, ¿no? Otra, hay comidas que por su contenido y desbalance nutricional causan diabetes, obesidad, artritis, etcétera, etcétera. Es decir, es como si yo agarro uno de estos vasos y lo contamino con salmonela y se lo doy a tomar a ustedes y todos salen contaminados. Así, hay comidas que ya por la preparación que traen causan todo este tipo de enfermedades. Si tú te comes esas mismas comidas, pues terminas ¿qué? Con la misma enfermedad, ¿verdad? Si esas comidas dejaron al papá diabético a los 40, pues el hijo también termina diabético a los 40. Y casi nadie te pregunta, ¿estás comiendo lo mismo que tu papá? Es decir, no solamente se heredan alteraciones genéticas, también se heredan los hábitos alimenticios. Bien, el objetivo de la alimentación, ¿cuál es? Es decir, ¿por qué comemos 3 veces al día? Necesitamos sacar de ahí ¿qué? Los nutrimentos. Por esa razón comemos. Por esa razón necesitamos los alimentos.
Y necesitamos 114 nutrimentos básicos todos los días. ¿Qué es un nutrimento? ¿Qué es un nutrimento? Un ingrediente. ¿Qué es un nutrimento? Es el alimento de las células. A ver, yo soy su hijo. Papá, ¿tú vendes nutrimentos? Sí, hijo. Papi, ¿y qué es un nutrimento? Alimento para las células. Mira, está pero bien perdido. ¿Qué es un nutrimento? A ver, él nos va a decir. ¿Tienes una idea? ¿Qué es? ¿Se va acercando? ¿Qué es un nutrimento? ¿El qué? No, ya te perdiste. Iban bien, iban bien. Una sustancia que requiere el organismo para mantener las células vivas, sanas y activas. Son poetas ustedes. Son románticos. Entonces, señores, pregunta de examen, ¿qué es un nutrimento? Miren, ahora sí los agarré, ¿verdad? En alguna tenía que agarrarlos, la verdad. Anótenla ahí. Es un ingrediente o elemento, ¿verdad? Ponlo un 10. Que en su mayoría viene con los alimentos. Vayan anotando porque eso no está aquí. Está algo nuevo. Voy a tener que hacer un nuevo CD ya entonces con esto. ¿Verdad? Que en su mayoría viene con los alimentos, porque no todos vienen con los alimentos. El oxígeno no viene con los alimentos, ¿verdad? Entonces, son ingredientes que en su mayoría vienen con los alimentos. Fíjense bien, y que sirve de materia prima para que las células hagan tres cosas. Sirven de materia prima para que las células hagan tres cosas. Número uno, formen sustancias o compuestos. Formen sustancias o compuestos. Número dos, parezco maestro de escuela, ¿verdad? Soy maestro de escuela, por si no lo sabían. Y mis clases cuestan, ¿cuánto costaron aquí? 120 pesos, 150. Además fue mi día hace unos días y no me mandaron nada a bola de a los alumnos. Ok. ¿Sí? Mi abrazo me dieron, mira esto. Chao. Bien. ¿Para que forme qué? Sustancias o compuestos. Dos, para que forme estructuras celulares. Y tres, para que forme células nuevas, completas. Ahora sí ya saben lo que es un nutrimento. A ver, ¿qué es un nutrimento? Es un ingrediente esencial que requiere las células para... A ver todos, lean lo que acaban de escribir todos. ¿Qué es un nutrimento? Todos. ¿Eso es todos? A ver otra vez, todos. ¿Qué es un nutrimento? ¿Ustedes no saben leer? ¿O no saben ni escribir? Entonces no saben. Entonces, a ver todos, por favor, ¿qué es un nutrimento?
Eso es. Bueno, si por lo menos hoy se aprenden eso, ya devengaron sus 150 pesos. Es que es increíble, ¿no? Que no sepan qué es un nutrimento cuando se supone que venden ¿qué? Nutrimentos. Bien, los 3 errores de la ciencia de la nutrición. Por eso estamos como estamos con la nutrición. Número 1, cálculo equivocado de calorías. Número 2, distribución equivocada de nutrimentos energéticos. ¿Cuáles son los nutrimentos energéticos? Proteína, carbohidratos y grasa. Obviamente los que nos dan energía. ¿Cuáles son los nutrimentos que nos dan energía? Proteína, grasa, carbohidratos. Proteína, grasa, carbohidratos y alcohol. Entonces sí vamos o no a los antros. ¿Perdón? Entonces sí vamos o no a los antros. Vamos a tomar mucha energía. Y número 3, rechazo de suplementos alimenticios o nutricionales. ¿Verdad? Los 3 errores de la ciencia de la nutrición. Error en el cálculo de calorías. La ciencia ha dicho que quemamos 40 calorías por cada kilo de peso cuando realmente quemamos alrededor de 18. Por ese error, la mayoría de las dietas que nos dan, en verdad están calculadas en 3.000, desde 2.400 a 3.000, cuando deberían ser de 1.500 a 2.000, en general. Ahí está el error. Porque si tú comes calorías de más, pues tiendes a engordar. Obviamente. ¿Verdad? Primer error de la ciencia nutricional. No hay aquí ningún nutricionista, por cierto. O nutriólogo, lo que se le parezca. Bien. Entonces, para mantener peso, te ordena dietas de 3.000 calorías, que más bien deberían ser dietas para engordar, no tanto para mantener peso. ¿Verdad? Segundo error en la distribución calórica o energética. Te da más carbohidratos con menos grasa y proteínas. El otro día estaba viendo yo en este programa de Diálogos en Confianza, no sé si ustedes lo ven, del 11, donde hablan de tantos temas interesantes, también de psicología y cosas así. ¿Sí lo han visto? Estaban hablando precisamente de comer. Y estaban hablando de la pirámide y no sé qué. Pero había una doctora, o maestra, decía ahí, maestra, no sé de qué, de nutrición, que esa estaba hablando más bien de que hay que tomar más proteínas, con menos carbohidratos y no sé qué, pero como que los otros no la dejaban tanto, ¿no? O sea, meterse en esta teoría, ¿verdad? Entonces, más carbohidratos con menos grasa y proteína. Entonces, fíjate bien, tú vas con tu nutriólogo y primero que todo dices, doctor, yo quiero comer de forma balanceada. Dime. Hey, ¿estabas levantando la mano para preguntar algo o qué? Ah, no, se estaba estirando. Como que sacan de onda que ustedes. Entonces, una comida balanceada desde el punto de vista nutritivo todavía, ¿verdad? Es así, ¿no? 55% de las calorías vienen de los carbohidratos, el 30% de la grasa y el 15% de las proteínas. Así ha sido tradicionalmente y sigue siendo en muchas partes todavía, ¿verdad? 55, 30, 15. Y entonces, cuando esto lo conviertes en gramos, quiere decir que te vas a comer 400 gramos de carbohidratos, 100 de grasa y 112 de proteína al día, ¿verdad? Esto significa comer de forma balanceada. Según la ciencia nutricional, asegura que con esta distribución hay una nutrición balanceada y completa. Y entonces, por lo tanto, ¿verdad? Ahí están todos los nutrimentos que el organismo necesita y no son necesarios los suplementos alimenticios. Porque cuando tú comes esto, se supone que ya están todas las vitaminas, oligoelementos, minerales y todo, y ahí es donde está el error, ¿no es cierto? No es cierto, si no hay que ver la carne, carbohidratos y todo, a ver qué tantas vitaminas y proteínas trae, ¿verdad? Fíjate bien, nutrición balanceada no es un balance energético solamente. Esta es la nueva distribución energética. Es decir, en vez de tomarte el 50% de carbohidratos, ahora es 55% de proteínas, ¿verdad? Entonces, para una persona que pesa 70 kilos,
habría que darle 1750 calorías, y eso quiere decir que se va a comer 65 gramos de carbohidratos al día, 58 gramos de grasa y 240 gramos de proteína. Es decir, la energía que antes sacaba de los carbohidratos, ahora la va a sacar de la proteína. Con la diferencia de que los carbohidratos muy fácilmente se convierten en grasa y la proteína no. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Ahora, nutrición balanceada, ¿qué significa? Recibir con nuestros alimentos los 114 nutrimentos básicos con todos los requerimientos diarios recomendados. Que no tienen excesos ni deficiencias, ¿verdad? Y esos son los nutrimentos: agua y oxígeno, proteína con 22 aminoácidos, la mitad esenciales y la otra mitad no esenciales, carbohidratos simples y complejos, fibra, lípidos, que son grasas saturadas y no saturadas, vitaminas, que son 16, minerales, que son 10, y oligoelementos, que son 60. Yo les voy a decir algo: si ustedes se quieren apantallar a alguien, apréndanse por lo menos esto. ¿Sabías que necesitamos 16 vitaminas, 10 minerales, 60 oligoelementos? ¿Te lo sabes? Pues no. Entonces, ¿cómo puedes decir que te alimentas bien? Y ya desde ahí lo tienes que apantallar, ¿no? Ya desde ahí te van a ver como que, ¡wow! Tú sí sabes de nutrición. Sí, pero no me preguntes qué es un nutrimento, porque no sé. ¿No? Mira, gran parte de vender productos es apantallar al otro. ¿Me lo creen? ¿Sí? Gran parte de ser un buen vendedor es apantallar al otro. Eso es lo que tienes que hacer en todo. En todo. Tú llegas a un lugar, no sé, para que te suban a un avión o lo que sea, y apantallas lo que está ahí, ya te suben. Entonces aprendan a apantallar. ¿Perdón? Con 2 pantallas pues están más apantallados, ¿o no? No, son 3 porque también aquella la usamos. ¿Sí? Es decir, lo importante a veces no es que sepas, sino que parezca que sepas. Esa es la clave, ¿verdad? Más las sustancias que coadyuvan a la nutrición: fitoenzimas, fitohormonas, flavonoides, isoflavones, por nombrar algunos. Fíjate bien, cerca de 80 nutrimentos son esenciales, es decir, tu organismo no los puede fabricar, solo se obtienen con la comida. Entonces, mira, sí estaba aquí, pensé que no estaba. ¿Qué es un nutrimento? ¿Verdad? Es un elemento, bueno, acuérdense que ya le cambié, porque se lo dije a uno de los doctores nuevos de Herbalife, y me dice, sí, Eduardo, pero el oxígeno no viene con los alimentos. Dije, ching, tienes razón, ¿verdad? Pero ya lo habían anotado, ¿no? ¿Ok? Entonces, para lograrlo, para que la célula logre formar las estructuras celulares, células nuevas y compuestos, necesita que tomar los 114 nutrimentos y hacer combinaciones o recetas especiales. Eso es clave que se lo aprendan. Por ejemplo, ¿de qué se hacen las lágrimas? De una combinación especial de los 114 nutrimentos. ¿De qué se hace la insulina? De una combinación especial de los 114 nutrimentos. ¿De qué se hace el ácido clorhídrico? De una combinación especial de los 114 nutrimentos. ¿La captan? ¿De qué se hace la saliva? De una combinación especial de los 114 nutrimentos. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la célula toma todos los 114 nutrimentos y toma un poquito de aquí, otro de acá, otro de allá, y hace una combinación especial. ¿Se entiende? Por eso debe tener que los 114 nutrimentos ahí. Ahora, obviamente, hay elementos, hay ingredientes que no se pierden. Es decir, muchos transmisores, por ejemplo, la célula los avienta, hacen su función y los vuelve a recoger.
¿Me explico? Por esa razón, a veces no tenemos que estar comiendo tanto de afuera, porque mucho de lo que tenemos adentro no se pierde. Es decir, ahí nada más está como que reciclando. Por eso hay veces que aunque no comas o lo que sea, soportas un corrido o lo que sea, cuando parece que ya, ay, no puedo, te viene tras de ti y sales corriendo. Es decir, como que sacas energía, quién sabe de dónde. Es porque tienes ahí, es como una olla cerrada, que muchas cosas no se pierden. Por eso a veces que aunque nada más te comas 1 gramo de calcio o algo, es suficiente para reponer lo poquito que se pierde. O sea, se pierde muy poquito. Hablando de muchos nutrimentos que tenemos ya en el cuerpo o compuestos que tenemos en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, cada organelo, cada célula, ¿verdad? El organelo son estas cositas que se ven ahí, ¿no? Mitocondria, que aparato de Golgi, que no sé qué, que rectángulo de quién sabe qué, ¿verdad? Cada organelo se hace entonces ¿de qué? De una combinación especial, como dijimos. Lágrimas, cabello, etcétera, se hacen con recetas que especiales. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué razón necesitamos los 114 nutrimentos? Número 1, para que la célula se mantenga ¿qué? Viva. Número 1, ¿verdad? Número 2, para que la célula se mantenga íntegra. ¿Qué quiere decir? Que todos los organelos y toda la membrana y el núcleo y todo estén ¿qué? Completos. Eso significa la palabra integridad, que estén completos. Por eso dijimos que los nutrimentos sirven para hacer estructuras celulares, por esa razón. Otra, para que la célula se mantenga sana, saludable, es decir, lleve a cabo todas sus funciones como debe ser. Otra, para la reproducción celular, es decir, todos los días producimos células. Y si la célula está sana, al reproducirse te va a dar células ¿qué? Sanas. Pero si la célula está dañada o enferma, te va a dar células ¿qué? Enfermas. Siguiente, ¿por qué necesitamos producir células todos los días? 1, para reponer las células que se desprenden, las que se mueren o las que se destruyen. Los órganos a veces al estar trabajando están rozándose y ahí se están desprendiendo células. Es decir, aunque el organismo forma sustancias, por ejemplo, para que en el ojo no se pierdan células con el parpadeo, seguramente una que otra se pierde. Aunque producimos saliva y muchas cosas para que las células de la boca y de la lengua y de los labios y todo eso no se pierdan, de todos modos que se pierden. Entonces necesitamos reponer células que se desprenden o se mueren todos los días. Otra, para reparar órganos que sufren desgaste mientras trabajan y cicatrizar tejidos que sufren heridas. Otra, necesitamos producir células para reponer todas las que perdemos, y hay muchas causas por las que perdemos células. 1, a veces por mala circulación, se mueren células porque no les llega suficiente oxígeno. 2, por infecciones. Las bacterias son algo así como pirañitas que te comen, te están comiendo y entonces están comiendo tus células. 3, por estrés. ¿Qué hace el estrés? El estrés acelera el trabajo de ciertos órganos. Y esos órganos son especiales como para cada individuo. Es decir, hay gente que se estresa, fíjense bien, y a veces se pone a sudar en las manos. ¿Han visto esos casos? Hay gente que se estresa y le da por sudar aquí. Hay gente que se estresa y se le eleva la presión arterial. Hay gente que se estresa y el colon empieza a trabajar de más. Hay gente que se estresa y el hígado trabaja de más, por ejemplo. O hay gente que se estresa y los músculos empiezan a trabajar de más y se pone a temblar. Es decir, el estrés te puede pegar a ti en diferentes órganos, pero te pega en esos órganos siempre. Por ejemplo, el que termina diabético gracias al estrés es porque el estrés le estuvo pegando en el páncreas todo el tiempo. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, cuando tú te estresas, el trabajo de estos órganos se acelera. Y en ese aceleramiento se pierden ¿qué? Células. ¿Se entiende? Otra, el ejercicio, ¿verdad? Pero no se preocupen porque ustedes no hacen. Otra, estimulantes como el café, nicotina, drogas y medicamentos. Hacen el mismo efecto que el estrés. Aceleran. Otra, enfermedades como la fiebre.
Otra de los sangrados, la menstruación, ahí se pierden células. Otra de los antibióticos, no solamente matan bacterias, también matan células sanas. Otra de los antisépticos, ¿saben lo que son los antisépticos? ¿No? Esos enjuagues, por ejemplo, matan células. El alcohol también mata células y quema los tejidos. Otro de los cigarrillos, el humo mata células. Yo estaba pensando con el puro ese, ay, ¿cuántas células me irá a matar? Otra, el sedentarismo, ya lo habíamos dicho, la mala circulación, ¿verdad? No hacer ejercicio. Entonces se producen dolores en diferentes partes del cuerpo, así como que inexplicables. Otra, los ácidos, ¿no? De tomar. Es decir, pones una carne, la llenas de limón y se cose, ¿no? Pues tomar mucho ácido. Otra, tomar bebidas calientes, ¿no? También te quema células, te mata células. El sol también. Siguiente razón, necesitamos producir células para defender al organismo. Por ejemplo, células de defensa. Es decir, entra una bacteria y tú tienes que producir células de defensa para atacar a todas estas bacterias. ¿Se entiende? Otra, para crecer. Obviamente necesitamos células para crecer en estatura y volumen. Los espermas, para reproducirnos, ¿los espermas qué son? Células. ¿Cuántos espermas se necesitan para hacer una fecundación? No, 3 millones. 3 millones de espermas se necesitan para que salga uno bueno. Fíjate. Ahí entendí el multinivel. ¿Sí? De cada 3 millones, uno gana la carrera. O sea que ustedes le ganaron a 2.999.000. O sea que en esa carrera sí fueron campeones, pero ahora como que ya no lo quieren demostrar. 5. La producción diaria de más de 10.000 compuestos vitales. Por eso necesitamos los 114 nutrimentos. ¿Qué compuestos son? Enzimas, factores, cofactores, hormonas, transmisores, ATP, etc. Muchos compuestos inician reacciones químicas, otros hacen que progrese y otros que termine. Otros son transmisores de órdenes, como dijimos hace rato. Entonces, ¿cómo se refleja en el organismo una nutrición con excesos, deficiencias y carencias? Hablemos de los excesos primero. Los excesos se manifiestan así: acumulaciones donde no debería haber. Por ejemplo, acumulación de grasa donde no debería haber, acumulación de colesterol donde no debería haber, cálculos donde no debería haber. Otra, sobreproducción de compuestos. Por ejemplo, la insulina, ¿verdad? Cuando tú tomas, por ejemplo, mucha azúcar, entonces tu páncreas empieza a trabajar de más y por lo tanto se desgasta de más, ¿verdad? Las células se dañan y no se reparan, ¿no? Entonces, ¿cómo se manifiestan en el organismo las deficiencias y las carencias? Dice aquí, la deficiencia, fíjense bien en esta porque es nueva también, no estaba en la otra. La deficiencia de uno o varios nutrimentos altera las combinaciones especiales. ¿Se acuerdan de las combinaciones especiales? ¿Se acuerdan? Sí. Dice, la deficiencia o carencia de uno o varios nutrimentos altera las combinaciones especiales. Si por ejemplo solamente necesitamos 1200 miligramos de calcio, ¿cuánto le toca a cada célula para sus recetas? ¿Saben cuántas células tenemos en el cuerpo? 300 trillones de células. 1200 miligramos de calcio repartidos entre 300 trillones de células, ¿cuánto le tocará a cada célula? Es decir, casi que nada. Entonces, con esa mínima cantidad que falte, las combinaciones que se alteran. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Entonces también se altera la producción de estructuras celulares, de células y compuestos. ¿Verdad? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y todo esto origina ¿qué? Muerte celular masiva, es decir, células que no se alcanzan a reparar y se mueren. Es decir, se daña su integridad, se enferman, se deterioran sus funciones y se mueren por falta de nutrimentos. 2. Bueno, dice, ¿cuántas células hay? ¿Cuántas deberían morir antes de darnos cuenta? O antes de que un órgano falle. Seguramente millones, ¿verdad? 2. Tendríamos una reproducción. Recuérdense que estamos hablando de deficiencias y carencias. Tendríamos una reproducción celular alterada, deficiente e insuficiente. Entonces tendríamos cuentas celulares incompletas. Ejemplo típico, la anemia o falta de plaquetas. ¿Han oído de esos casos? Y ahí tendríamos que incapacidad para reponer las células que se desprenden o las células que se mueren. Es decir, quizá hoy se desprendió 1 millón de células, entonces el organismo tendría que hacer ¿qué? 1 millón de células. Pero en la comida llegó solamente material suficiente para hacer 500.000. Entonces nos quedamos cortos con 500.000. ¿Se entiende? Y ese proceso de que te faltan células se llama envejecimiento. El envejecimiento es un proceso en el que cada vez que recuperas menos células de las que perdiste. Entre más células recupera tu organismo, te vas quedando joven, así como yo. Sí, miren, durante muchos años dijeron que el envejecimiento era pérdida de agua. Si así fuera, pues entonces te tomas 3 litros más de agua y estarías bien. Seguramente no va por ahí la cosa, ¿verdad? Otra, dice, un órgano que pierde células se inflama, duele y falla. Cuando el organismo trata de reponer células con insuficiente material, crea células defectuosas que originan tumores y cánceres. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, no hay suficiente material, pero de todos modos la célula tiene que hacer las estructuras que necesita. Pero como no llegó suficiente de todo, las hace defectuosas. Cuando esta célula se vuelve a reproducir, crea células más defectuosas y se hacen tumores y luego se hacen cánceres. Solo por falta de material suficiente en la comida. ¿Se entiende? Otra, incapacidad para reparar tejidos, órganos y cicatrizarlos. Entonces tendríamos úlceras que no cierran, fístulas que no cierran o heridas que no cierran. Es decir, imaginen esto, un estómago que hoy, por ejemplo, trabajó 3 veces al día y perdió capitas celulares en el trabajo. El organismo en la noche tiene que venir y reponer todas estas células que se cayeron en el estómago. Pero si el organismo no las logra reparar, ese tejido se queda desprotegido. Y ahora eso le llamamos gastritis, ¿verdad? Sigue trabajando y no se repara y se empieza a escarbar y eso le llamamos ¿qué? Úlcera. Sigue trabajando y no se repara hasta que esa úlcera llega a las venas y arterias y ahora le llamamos úlcera perforada y a vomitar sangre. ¿Y dónde vino el problema? El organismo no pudo reparar ese tejido porque le faltó ¿qué? Material para formar las células que iban a reparar ese estómago. ¿Se entiende? O la colitis nerviosa. ¿Qué es la colitis nerviosa? El estrés que afecta el colon. Y en ese aceleramiento del colon se están cayendo capas celulares. Y entonces el organismo, como el estrés es tan rápido y la nutrición está tan mala, pues no logra reparar el colon y entonces todo el tiempo ese colon está irritado porque es como si fuera una gastritis, ¿verdad? Es una colitis. Entonces todo lo que pasa por ahí lo lastima y la persona como que todo el tiempo está con diarrea. ¿Se entiende? Entonces un día a la persona le das nutrición celular y en 2 o 3 días eso que no se había podido reparar pues se repara. Y lo mismo pasa con la úlcera y lo mismo pasa con muchas otras partes del cuerpo. Sencillo, ¿no? Otra, incapacidad para defender el organismo. Entonces esa persona anda a cada rato con ¿qué? Con infecciones, con gripes a cada rato. Apenas alguien estornuda y ya le toca una gripe porque no tiene defensas suficientes.
raro, pero eso por lo menos no mata. ¿Verdad? Otro problema de reproducción, fíjate. Si una persona, en vez de formar un hombre, en vez de formar los 3 millones de espermatozoides, solo forma 1,5 millones, con eso ya no embaraza a la mujer. O bien, si forman los 3 millones, pero están así medios debiluchos, ¿sí? Es suficiente para que su esposa no se pueda embarazar. Entonces cuando me llaman a mí, por supuesto, no siempre estoy disponible, claro. ¿Verdad? Eduardo, ¿me ayudas, por favor, tú que estás bien nutrido? ¿Verdad? 5. Incapacidad de reproducción de uno, varios, de muchos de los compuestos que necesitamos todos los días. Y esta falta de producción de compuestos tiene 2 causas. Fíjense bien. 1, la deficiencia y carencia de nutrimentos en la comida. Y 2, la muerte de millones de células, que al faltar de esas células nos faltan los compuestos que producían. A ver si me explico. Vamos a suponer que el páncreas tiene que formar 100 unidades de insulina todos los días, 100 unidades. Y para eso tiene todas sus células como debe ser. Pero ya se murió la mitad. Y ahora en vez de formar 100 unidades, solamente forma 50. ¿Se entendió? Entonces puede ser... Es decir, ¿por qué una persona no está formando insulina? Puede ser que en la comida no vienen todos los nutrimentos para que esa insulina se forme, o bien las células que formaban la insulina pues ya se murieron. Y por eso ya no se forma la insulina. ¿Se entiende? La falta de compuestos evita la realización de muchas reacciones químicas. Y la ciencia piensa que estos compuestos se forman de la nada o que el organismo tiene una fuente inagotable de nutrimentos en el cuerpo. Ahora, la falta de compuestos se refleja como la insuficiencia o la falta de alguna hormona, alguna enzima, algún transmisor o la falta de energía. Y la falta de uno o varios de estos compuestos va a afectar grandemente el funcionamiento de otras células, de otros órganos y finalmente de todo el cuerpo, de todo el organismo. Dice ahí, la mayoría de las enfermedades se producen por la muerte de millones de células y o la falta o deficiencia de compuestos vitales. La mayoría de las enfermedades se producen porque faltan células o porque faltan compuestos. Y esto tiene la misma causa. Falta de nutrimentos en la comida. Varices y hemorroides, anemia, osteoporosis, cálculos en el riñón y en la vesícula, migrañas, gastritis y úlceras, colitis y estreñimiento, alergias, asma bronquial, eczema y psoriasis, infecciones frecuentes como gripes, amigdalitis, diarreas, vómitos. ¿Cuántos aquí conocen gente que se ha enfermado de algo así? Dice, en la medicina estos padecimientos se llaman crónico-degenerativos y son pacientes que se pasan visitando a su médico continuamente y normalmente nunca mejoran. Porque los tratamientos médicos obviamente no contienen los 114 nutrimentos que necesitan las células. Entonces los enfermos se complican, un día llegan a urgencias, los pasan a terapia intensiva y muchos que entregan el equipo todito, ¿verdad? En las manos de los mejores especialistas. ¿De qué se está muriendo la gente? Número 1, de infartos. Número 2, de cánceres. Número 3, de diabetes. Número 4, de embolias. ¿Y a cuántos de ustedes se le han morido seres queridos o conocidos por estas causas? Entonces, la nutrición celular tiene todos los nutrimentos sin excesos, deficiencias ni carencias. Evita enfermedades, complicaciones y muertes. Y ahorra mucho dinero y dolores de cabeza. ¿Verdad? A los que ya están enfermos les repara las células, sanan y las personas viven más años. Incluso a veces